Hola, hola chiquillos, ¿cómo están hoy día? Bienvenidos a la clase 14. Por si acaso ya va a estar cambiado ahí al lado el nombre de la clase, pero es la clase 14. Por si acaso, para que no se confundan. ¿Cómo están el día de hoy, chiquillos? ¿Qué me cuentan? ¿De dónde nos están viendo? Hola, Kaelestia 22, Emerson B123, Nico Balto, Fumón Torres, Espartano, Elifunk, hola, Fernanda MP, Marita Sáez, desde Arica. Hace frío, dice Elifunk, sí, hace un poquitito de frío acá, en Santiago. Hola, Roe D. Sons, de Concepción, Iquique, Ronald Dev, desde Victoria, Camila de Carlos. Hola chiquillos, como ya les dije recién, la clase es la clase 14, por si acaso, para que no se confundan. ¿Ya? Hoy día vamos a ver función potencia. Función potencia, algunos dijeron que ya la vieron, pero no la han visto, chiquillos, por si acaso. Función potencia. No puedo. Ahí sí. Y ahora de nuevo. No, sigue la clase. Ya, ahí está. Estábamos arreglando el problema de la clase, chiquillos, por si acaso. Que ahora dice clase 14. Ahí sí. Ya. Ahora estamos listos con el nombre de la clase, función potencia. Como les decía, algunos dijeron que ya vieron función potencia, pero vieron solo potencias, chiquillos, para que no se confundan, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más me cuentan, chiquillos? Para empezar la clase de la función potencia. La clase 14, como siempre, los lunes a las 6:30. Está, por si acaso, el PPT que vamos a ver en la clase, está para descargarlo debajito del video que están viendo. ¿Ya? Vamos a empezar entonces, chiquillos, con función potencia. ¿Qué saben de la función potencia? Vamos a ir ahí al PPT. Función potencia. ¿Qué me pueden decir de la función potencia, chiquillos? Roe Dissons me dice que esto ya lo habíamos visto, pero yo sé que no lo han visto. Han visto potencias nada más, no función potencia, que es diferente. O sea, tiene que ver, pero la función potencia es una función, como lo vamos a ver ahora. No son las potencias como lo habían visto, ¿cómo se llama? Las propiedades. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a seguir, a avanzar, perdón, con la función. Vamos a ver la función y vamos a ver una aplicación de la función que sale en PSU. Función potencia, entonces, se define de la siguiente forma. Está definida desde los reales en los reales y es de la forma ax a la n. Donde a es un número real distinto de 0 y n es un número natural distinto de 1. ¿Por qué distinto de 1? Porque si fuera 1 la n, sería ax, por ejemplo. Entonces no tendría como ninguna relevancia. Eso sería como un caso muy, muy particular. Entonces, vamos a ver las características de esta función. ¿Qué creen ustedes? ¿Es biyectiva? ¿Es inyectiva? ¿Es epiyectiva? ¿No es nada? ¿Qué creen ustedes?
que es la función potencia. ¿Qué me pueden decir? Si es biyectiva o es inyectiva. Espero sus respuestas. Biyectiva, me dice Jorge Andrés Seguel. Marita Sáez dice inyectiva. Luciano Iturra, muy bien, dice depende si es par o impar. ¿Pero qué cosa? Si el exponente, es decir, n, es par, entonces, ¿qué creen ustedes? Si el exponente es par, por ejemplo, un 2 o un 4, aquí vamos a separar la función en dos partes. Como ya dijimos, cuando el exponente es par y cuando el exponente es impar. Las condiciones de inyectividad y biyectiva y epiyectiva las vimos en una clase anterior, revísenla. No me acuerdo qué clase es, creo que es la 11 o la 12. Ya, chiquillos, fíjense que cuando el exponente es par, la función no es inyectiva y tampoco es epiyectiva, no es ninguna de las dos. Recuerden la función cuadrática que vimos. Por ejemplo, un caso particular de la función cuadrática era x al cuadrado y esa no era ni inyectiva, ni biyectiva, ni epiyectiva. Perdón. Entonces, cuando el exponente es par, la función no es ni inyectiva ni epiyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar, creen ustedes, cuando el exponente es impar? Epiyectiva, voy a mencionarlo cortito, es cuando el recorrido es igual al codominio, chiquillos. Por si acaso. En este caso, el recorrido debería ser los reales. Pero fíjense si cuando n es par, claro, Mariana Prior dice una parábola. Cuando n es par, la gráfica de la función es una parábola. Entonces ahí su recorrido no son todos los reales. Son o los reales positivos o los reales negativos. Entonces, por eso que no es epiyectiva la función. Y cuando el exponente es impar, es todo lo contrario. Cuando el exponente es impar, la función es biyectiva. Esta función se comporta de distintas formas para los exponentes pares y para los exponentes impares. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el exponente es par, la función no es ni inyectiva ni epiyectiva. Y cuando el exponente es impar, la función es biyectiva. Recuerden que la variable aquí es la x. La variable es la x. N es un número fijo y a también es un número fijo que varía de función en función. Pero dentro de la misma función, la que varía es la x. Recuerden bien eso. Vamos a ver ahora, ¿alguna duda hasta aquí? Recuerden que la condición de epiyectividad e inyectividad la vimos en la clase 12, si no me equivoco, o 11 por ahí. Para que los que estén muy perdidos no se asusten tanto y vean la clase después. ¿Ya? La clase que les digo yo que sale esa información. Ya. Me piden que lo demuestre. Como tengo un poquitito de tiempo, lo voy a hacer, ¿ya? Para que veamos bien qué pasa. Ya, entonces aquí primero Marita Sáez me pregunta, ¿epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva? Sí, es lo mismo, por si acaso. Entonces primero vamos a ver inyectiva. No me gusta ese color, está muy suavecito. Ya. Inyectiva. Para n par, primero, vamos a poner un ejemplo.
El ejemplo más simple. F de x igual x cuadrado. Fíjense que en este caso, a es igual a 1 y n es igual a 2. N es par. Entonces, si teníamos dos elementos distintos, perdón, si teníamos dos funciones, por ejemplo, f de x y f de y, teníamos que llegar a que los números eran iguales. ¿Se acuerdan? A que x e y eran iguales, para demostrar que era inyectiva. Entonces, f de x sería x al cuadrado y f de y al cuadrado. Entonces, para despejar estas, tendríamos que calcular la raíz cuadrada de estas de estos dos números en este caso. Pero recuerden que al calcular la raíz cuadrada, el resultado es más menos x y más menos y. Por lo tanto, no podemos afirmar que x es igual a y, porque podría ser que menos x fuera igual a más y o combinaciones de eso. Entonces, veámoslo con un ejemplo numérico. F de 2 es igual a 2 al cuadrado, y eso es igual a 4. Y f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado, y eso también es igual a 4. Por lo tanto, si hay dos números, voy a ponerle con otro color. Si hay dos números, chiquillos, distintos que me llevan a la misma imagen, eso quiere decir que la función no es inyectiva. ¿De acuerdo? Y eso pasa cuando n es par. ¿De acuerdo? Cuando n es par, la función no es inyectiva porque dos números diferentes me llevan a un mismo número, a una misma imagen. ¿Ya? Entonces, veamos ahora sobreyectiva. Vamos a verlo aquí al ladito, que es más cortito. Ya, entonces, sobreyectiva, recordemos primero que la función estaba definida de R en R, es decir, desde todos los reales en todos los reales. Pero fíjense que en este caso, en el mismo caso de la función f de x igual a x cuadrado, el recorrido de esta función son los reales pero positivos con el 0. Entonces, el recorrido que está acá es distinto que el codominio que habíamos visto acá. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, porque es sobreyectiva. Voy a ponerle los dos nombres acá mejor para que no se confundan. Epiyectiva o sobreyectiva. Es lo mismo, por si acaso. En este caso, para que fuera epiyectiva, el codominio debería ser igual al recorrido y en este caso no sucede. Por lo tanto, la función, recuerden que estamos viendo para n par. Uy, me fui muy arriba. Ya, para n par, la función no es ni inyectiva ni epiyectiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora cuando n es impar. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver la inyectividad.
Lo mismo que vimos delante. Pero para n impar. Entonces, veamos el ejemplo más simple también. F de x igual a x cubo. ¿Sí? En este caso, a es 1 y n es 3. N impar, recuerden. Entonces veamos si es inyectiva. Biyectiva es cuando es las dos cosas, inyectiva y epiyectiva, por si acaso. Entonces, por ejemplo, pongamos los mismos números. F de 2, en este caso, va a ser 2 al cubo. Y eso es igual a 8. Y F de menos 2 es igual a menos 2 al cubo. Y eso es igual a menos 8. Entonces, en este caso, tenemos que cuando hay dos números distintos, llegamos a dos imágenes distintas. 8 es distinto de menos 8. Entonces, en este caso, la función, cuando n es impar, recuérdenlo, la función no es inyectiva. Perdón, la función sí es inyectiva, lo siento. La función sí es inyectiva. Y veamos ahora la epiyectividad. Epiyectividad o sobre. Suena feo eso, pero creo que así se dice. Sobreyectividad. Entonces, recordemos nuevamente que esta función está definida de los reales en los reales. Entonces, por ejemplo, esta misma, f de x es igual a x al cubo. ¿Cuál es el recorrido de esta función? Alexandra 1795 me pregunta, me dice que le habían enseñado que era inyectiva si f de x era igual a f de menos x. No. Eso es condición de par e impar, de paridad de la función. No se confundan, chiquillos, con las funciones pares e impares. Ahora estamos hablando de que el exponente es par o impar. No se vayan a confundir con eso. Eso que me dijo esta niña recién, que no me acuerdo el nombre, es la condición de par de la función completa. Ahora estamos viendo la paridad del exponente de esta función en particular. ¿De acuerdo? Bien, me dijeron que el recorrido de esta función eran los reales. Entonces, en este caso, el codominio, fíjense que es igual al recorrido, por lo tanto, cuando n es impar, la función sí es epiyectiva. ¿De acuerdo? No sé qué pasará, chiquillos, con la página que me dicen que no se pueden ver las otras clases. No sé muy bien qué pasa, o si es problema de todos o problema de... Hay algunos que dicen que sí se pueden ver. Ya. Entonces, aquí está, chiquillos, demostrado por qué cuando es n impar, la función es biyectiva, y cuando es n par, la función es sobreyectiva. Perdón, no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces, un ejemplo, por ejemplo eso, f de x igual a 0,5 por x elevado a 4.
Ya. Entonces, lo que sigue ahora es ver la gráfica. La gráfica de esta función. Pero tenemos que tener en claro, chiquillos, que van a haber dos tipos de gráfica. Como vimos recién, cuando n es impar y cuando n es par. Déjenme aquí ver si me funciona esto. Esperemos un poquitito que... aún no carga. Entonces, como les decía, no se confundan con la paridad de la función o la paridad del exponente, en este caso que estamos viendo. Ya, ahí está. Entonces, fíjense en este caso. Esta función que está graficada aquí es la función f de x igual a 2x elevado a 4. Y aquí tengo la opción de correr los parámetros. Entonces, por ejemplo, si n es 5, la función cambia a ese estilo. No sé si se puede correr, creo que no. La función ya no es una parábola. Ahora la función es de esa manera, de esa forma. Entonces, recuerden que cuando vamos a relacionar esto con el número... Ahí, por ejemplo, cuando n era par, la función, recuerden que no era ni epiyectiva ni inyectiva, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, se ve que es una parábola y que a una misma imagen se le asignan dos preimágenes, por eso que no era inyectiva, como lo vimos recién. Y además, cuando es una parábola, los números negativos, en este caso, no forman parte del recorrido de la función, por lo tanto, tampoco era epiyectiva. Pero si cambiamos aquí a n igual a 5, ahora el recorrido de la función sí son todos los reales, porque fíjense que esto continúa hacia arriba y continúa hacia abajo. Y además, a una imagen se le asigna solamente una preimagen. ¿Sí? Ya. Entonces les voy a mandar aquí. ¿Cómo? Espérenme un poquito, chiquillos. ¿Cómo? Ah, ya, toda la razón. Ya, ahí sí. Entonces, sí. Voy a compartirles este link, chiquillos, para que ustedes mismos puedan jugar, por ejemplo, con esto. Ahí está el link. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando se mantiene el A, el número que acompaña al X, y se varía el exponente. Por ejemplo, para n igual a 6, esto varía de esta manera. Voy a ir corriendo. Fíjense, no sé si se nota mucho. Pero mientras más grande es el exponente, más se acerca la parábola al eje Y. Si se fijan. Sí, el profe Nico me estaba soplando que les compartiera el link, por si acaso. Ya. Entonces, fíjense que yo aumenté el exponente y la parábola se fue como acercando, las ramitas de la parábola se fueron acercando hacia el eje Y. Aquí no puedo aumentar más, pero mientras más grande es el exponente y es par,
las ramitas de la parábola se van acercando al eje Y. Entonces, lo mismo pasa, fíjense ahí lo que va pasando. Es como que se va haciendo más cuadradita hacia arriba. Entonces, vamos ahora, fíjense que aquí estamos en exponente 2 y en el A 2. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando variamos el A. Fíjense que mientras más chiquitito se va haciendo la A, más grande, digamos, se va haciendo la parábola. Y cuando A es negativo, se pasa hacia el otro lado. Cuando es menor que 0, la parábola se invierte, como lo habíamos visto con la función cuadrática. Recuerden que esto funciona, cuando n es par, funciona de manera parecida a la gráfica a la función cuadrática. Entonces vamos, por ejemplo, ahí, cuando n es 4, pasa lo mismo. Vamos a variar el A de esa manera, ¿sí? Ahora vamos a dejar cuando es positivo. Vamos a ver qué pasa cuando el n es impar. Ahí. Y si varío la letra A. Entonces, fíjense lo que va pasando cuando varío A. Cuando A es más grande se va acercando al eje Y. Y cuando A es negativo se da vuelta, fíjense. Entonces, ahora estamos viendo de qué manera varía la función, la gráfica de la función potencia cuando variamos el A y cuando variamos el exponente. Chiquillos, el link está para que ustedes puedan jugar también con la página y con la gráfica, perdón. Y para que también puedan ver qué pasa. Si no les queda claro ahora cuando les digo, pueden verlo ustedes más ratito. ¿Sí? Entonces vamos a continuar ahora. Esto es lo último que vemos de la función potencia como función. Ahora vamos a ver una aplicación de la función potencia que entra en la PSU, que lo deben haber escuchado, que es el interés compuesto. Recuerden que se les dejó el link recién para que ustedes puedan jugar y ver, explorar qué pasa con la función. Ya. Como les dije recién, vamos a ver una aplicación de interés compuesto, que es la aplicación de la función potencia que se ve en PSU. Entonces, esta, no sé si la habrán visto o no, es la fórmula que se ocupa para poder calcular el interés compuesto. Sí, eso se me había olvidado. El link también está en el PPT que está en la página, por si acaso, para los que no lo puedan ver ahora, lo ven después. Entonces, los PPTs de las clases anteriores no los he subido. Voy a intentar subirlos y les aviso. Entonces, aquí tenemos el interés, perdón, el capital al final de un periodo de n periodos, perdón. Puede ser un periodo trimestral, anual, semestral, como diga la pregunta en este caso. Este de aquí sería el capital inicial, es decir, lo que la persona pone a la disposición al que se someta al interés. El I es el propio interés, que se define como un porcentaje, y al escribirlo aquí, ojo con esto, tienen que escribirlo como el porcentaje partido por 100. Es como escribir, por ejemplo, si es 10%, ustedes ponen 10 partido por 100. Y n es la cantidad de veces que se le va a aplicar ese interés.
vamos a ver ejercicios de este tipo. Además, hay que tener ojo aquí. En este caso, como tenemos una situación con interés compuesto, para obtener la ganancia total, que sería en este caso CN, no debemos sumar el capital inicial, porque ya está considerado dentro de esta formulita que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ejemplos para que les quede más claro y para que aplicando la fórmula podamos recordar más o menos y podemos interiorizarla un poquito, ¿ya? Entra la PSU, por eso lo estamos viendo, por si acaso, chiquillos. Si no entrara, no lo veríamos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es el ahorro obtenido al depositar 1.000.000 de pesos en una cuenta con una tasa de interés del 10% anual durante 48 meses? Miguel Rocha me pregunta, profe, ¿dónde está todo el material de estudio y puntaje nacional? Me imagino que en la página, pero parece que la estaban arreglando, entonces traten de revisarla durante estos días. Ya, entonces vamos a ver este ejemplo, vamos a calcular. Espérenme un poquito. Ya. Ah, perdón, no era esto. Al tiro. Ya. Entonces, vamos a ver el ejemplo que teníamos recién. Pero antes les tengo que dar un mensaje. Los espíritus emprendedores saben que ningún problema es imposible. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ese era el mensaje y ahora vámonos con el ejemplo. El ejemplo que teníamos recién. Entonces, en este caso, ¿cuál es el ahorro? Dice obtenido al depositar 1.000.000 de pesos en una cuenta con una tasa de interés del 10% anual durante 48 meses. Entonces, veamos la fórmula que teníamos recién. En este caso, vamos a definir cada una de las variables para que se entienda bien. CO era el capital inicial. Y el capital inicial es 1.000.000 de pesos. En este caso. El interés, recuerden que dije que tenían que escribirlo como de forma de porcentaje, 10%. Y N, ¿cuánto sería N en este caso, chiquillo? Creo que está muy clarito el color, voy a remarcarlo. $1.000.000 de pesos. ¿Cuánto sería N, chiquillo? $48 me dicen, 4. Fíjense que, ojo con estos chiquillos porque quizás les cueste un poquito verlo. Dice un interés del 10% anual. Es decir, cada un año se le aplica el interés del 10%. Y me dicen que después de 48 meses, que quiero saber el ahorro después de 48 meses. Entonces,
¿Cuántos son 48 meses? ¿Cuántos años? Son 4, como me dijeron algunos. Es que estaba muy clarito el color delante, por eso lo remarqué, por si acaso. Entonces, n va a ser 4, porque el interés que se le aplica es anual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a armar aquí la fórmula con los datos que tenemos. Entonces, va a ser un poquitito larga. 1 más... Fíjense que esto lo podemos escribir como 1 partido en 10 para que sea más fácil. Elevado a 4, entonces en este caso. Estamos viendo por si acaso interés compuesto, que es una aplicación que se ve en la PSU de la función potencia. Ojo que después vamos a ver de nuevo, o sea, vamos a ver ejercicios que me implican la función potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? ¿Cómo me quedaría el resultado de ese cálculo? Sí, hay que aprenderse las fórmulas, chiquillos. A ver, 2 personas me han dicho que les da esto. Ojo que esto supongo que lo calcularon con la calculadora, porque hacerlo así está un poquito difícil. O sea, está un poquito largo, en verdad, no es tan difícil. Entonces, ojo, chiquillos, que, por ejemplo, lo voy a hacer mejor para que todo nos quede bien claro. Vamos a borrar aquí. Entonces, voy a cambiar el color. Me va a quedar... Vamos a hacerlo de una forma fácil, ¿ya? Esto me queda 11 dividido por 10 elevado a 4. Me faltan 2 ceros. Entonces me queda 11 elevado a 4 dividido en 10 elevado a 4, que es eso. Y elimino 4 ceros de ahí y 4 ceros de acá. Estamos haciendo una forma muy rápida. Entonces me queda 100 por 11 elevado a 4. Generalmente en la PSU no les van a poner cálculos así tan grandes, o quizás las alternativas sean de este estilo, por si acaso. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a poner el número que me habían dicho, que voy a buscarlo. Era 1.464.100. Mi cabeza tapa el ejercicio, lo siento. Ahí sí. Nunca me doy cuenta de eso, perdón. Entonces ahí está. Lo que hice fue resolver esta potencia. Si se fijan, 10 elevado a 4 es lo mismo que un 1 con 4 ceros. Entonces elimino los ceros con los de acá. Estamos haciendo una forma fácil, ¿ya? Y me queda esto. Como dije recién, generalmente en la PSU no les van a dar ejercicios que sean así como tan... No es difícil, pero es un poquito largo. Generalmente las preguntas de PSU tienen que hacerlas en 2 minutos, entonces nunca van a tener que hacer un cálculo tan grande. Entonces dejémoslo hasta ahí
y el resultado que me dijeron ustedes era 1.464.100. Entonces, simplemente, chiquillos, la dificultad en este caso, hay dos dificultades. Una es recordar la fórmula, que quizás no sea tan difícil, y la otra es identificar los periodos, el n, ¿sí? No voy a borrar todavía, vale paz 1, 2, 3 por si acaso. Entonces voy a explicarlo de nuevo. Esta es la fórmula, la ecuación, la fórmula para calcular el interés compuesto, es decir, perdón, para calcular el ahorro al cabo de cierto periodo de tiempo. ¿Sí? A lo que se refieren, chiquillos, con problemas de cálculo es que la idea no está en que ustedes sepan calcular esto. Este problema tiene otro foco que es el que le acabo de decir yo. Tratar de identificar y saber ocupar bien la fórmula y identificar las variables, ¿ya? Voy. Espérenme. Ahora sí. Ya. Entonces, lo que hice yo fue identificar cada variable. Primero, el capital inicial, que nos dicen acá que se depositaron 1.000.000 de pesos. Luego, el interés, que también nos dicen que es un 10%, y esto se escribe de esta forma. ¿De acuerdo? Yo aquí lo simplifiqué nomás, no hice ninguna otra cosa. Y la cantidad de periodos en los cuales se le aplica ese interés. ¿Sí? En este caso me decía que el interés era anual. O sea, cada un año se le aplicaba el interés del 10%. Y me preguntaban que al cabo de 48 meses cuánto iba a tener. ¿Sí? Entonces había que encontrar cuántas veces en estos 48 meses se le aplicaba el interés. Y como era un interés anual, 48 meses son 4 años. Por lo tanto, era 4 veces que se le iba a aplicar el interés. Entonces, simplemente lo que se hizo después, en esta parte de acá, fue reemplazar los datos. Nada más que eso. Solo reemplazar los datos. Y como dije delante, no los van a hacer calcular números tan grandes. Por lo tanto, la PSU casi siempre van a haber alternativas de este estilo o van a haber números más simples. ¿Sí? Entonces vamos a ver un segundo ejemplo que está aquí mismo. Entonces, aquí me preguntan otra cosa, fíjense, dice, ¿cuál debe ser el capital inicial de un ahorro a tasa de interés simple aquí estamos hablando de interés simple. Mejor no los voy a confundir con esos chiquillos. Voy a volver a este otro mejor, porque si nos metemos en eso nos vamos a confundir, ¿ok? Vamos entonces a ir avanzando con los ejercicios, ¿ya? Me equivoqué yo ahí al seleccionar el ejercicio. Entonces, vamos a volver acá. Y vamos a ir con ejercicios propios de la PSU. Entonces, ya. Uy, no sé qué hice. Ahí sí. Entonces, lo que pasa, chiquillos, es que ahora estamos viendo el interés compuesto como una aplicación de la función potencia. El interés simple no es aplicación de la función potencia, por eso que no lo estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, vamos con este ejercicio, que ya vamos volviendo aquí a la función potencia. Me dice,
considere un cilindro de radio R, y altura AR con A constante. ¿Cuál es el gráfico que relaciona correctamente el volumen B del cilindro y su radio? Voy aquí a ir bajando para que vean todas las opciones. Esas son las opciones. Voy a achicarlo un poquito para que se vean todas al mismo tiempo. Ahí están. La pregunta es, voy a repetirla. Considere un cilindro de radio R y altura AR con A constante. ¿Cuál es el gráfico que relaciona correctamente el volumen B del cilindro y su radio? Entonces ahí están las 4 opciones. Las 5, perdón. ¿Cuál será? ¿Cómo saco el volumen de un cilindro? Me pregunta Luciano Iturra. Entonces vamos aquí a dibujar un cilindro, a ver si me sale no tan feo. Entonces se supone que aquí abajo es un círculo de radio R. El radio de la base del cilindro es R. Y la altura es AR. Vamos a ponerle aquí con otro color mejor. Y el radio acá, R. Entonces, el volumen es el área basal por la altura. Para los que no saben, ¿cómo quedaría el volumen del cilindro? Que alguien me lo diga. Muy bien, Paloma del Valle me dice, pi por radio al cuadrado. Esa es el área de la circunferencia, de la circunferencia de la base, por la altura, que sería AR. Entonces el volumen en el fondo me quedaría A pi R al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas sería la correcta? Se toma pi como pi, no más, por si acaso. Ya, entonces el volumen, chiquillos, es este. Lo que hay que relacionar es el volumen con el radio, es decir, sería como una función que depende del radio. No depende de X, depende del radio. ¿Sí? Me dicen la A, la B, la E, entonces, ojo aquí, chiquillos. Fíjense que estamos hablando del volumen de un cuerpo y del radio de unas distancias, digamos, de radio como distancia, como medida. Entonces, el volumen no puede ser negativo y el radio tampoco puede ser negativo. Por lo tanto, todos los gráficos que tengan su representación hacia el lado negativo no pueden ser correctos porque las medidas no son negativas, ¿ya? Entonces descartamos la A. ¿Cuál más descartamos? Descartamos la E y la C. Y nos quedarían solamente la B y la D. ¿Por qué la B y no la D? Los que me dicen que es la B. Acuérdense que ni la A, ni la C, ni la E pueden ser porque esas gráficas tienen una parte negativa
y estamos viendo medidas de volumen y de radio, y esas medidas no pueden ser negativas. Miren, fíjense en solo esta parte de la A. Perdón, en solo el primer cuadrante de la letra A. Ojo que si vemos solamente esta parte, tenemos una cosa parecida a la mitad de una parábola. Si se fijan, la gráfica de la función potencia cuando n es impar es igual que, es como que hubiésemos cortado la parábola y hubiésemos dado vuelta a una parte. ¿Sí? Me dicen B ahora y me dicen D. ¿Cuál será? Entonces, fijémonos aquí en la formulita que teníamos. Tenemos esto. Fijémonos que aquí, cuando R vale 0, todo esto se me hace 0. Por lo tanto, la única que me grafica eso es la D. Fíjense que aquí, cuando R vale 0, el volumen vale 0 también. Entonces, la alternativa correcta, chiquillos, era la B. Esta estaba un poquito complicada porque implicaba más cosas que solo saber función potencia. Implicaba otras cosas. Se hace 0 porque, fíjense, reemplacemos R con 0. Me quedaría A por pi por 0 al cubo. ¿Sí? Me quedaría, voy a ponerlo aquí abajito, A por pi por 0 al cubo. 0 al cubo es 0, 0 por pi 0 y 0 por A 0. Por lo tanto, eso sería 0. ¿De acuerdo? Sí puede ser 0. Podría no existir el cilindro. Podría ser un cilindro que tenga todo 0. ¿Sí? La D no es porque la D parte de un numerito que está más arriba. Dice que cuando R es 0, el volumen sigue valiendo un número mayor que 0. Por eso que la D no es. ¿De acuerdo? Exacto. Si R es 0, no hay volumen. Por lo tanto, el volumen es 0 también. ¿De acuerdo? Sería como un cilindro imaginario. Vamos a continuar entonces, chiquillos, con otra pregunta. Qué bueno que entendiste, Franchilú. Vamos a pasar. Pueden ser todos los números positivos por si acaso. Vamos a pasar a otra pregunta. Ahí. Sí. Ya. Vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces. Esperemos un poquitito. Ahí sí. Vamos con la siguiente pregunta que me dice: ¿a cuál de las siguientes funciones podrían pertenecer los puntos menos a, b y a, b cuando a y b están en los naturales?
¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? Chiquillos, ¿a cuál de las siguientes funciones podrían pertenecer los puntos menos a, b y a, b cuando a y b pertenecen a los naturales? Pronto viene la pregunta desafío para los que están preguntando. Los naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. A la b. ¿Qué más? ¿Quién más dice? ¿Alguien más dice otra cosa? B, B. Todos dicen B. Ya. ¿Por qué la B? Que alguien me explique por qué es la B y no es la D, por ejemplo, o la A. Esta ya estaba muy fácil, ¿cierto? ¿Por qué no se ve toda la pregunta? Si se ve toda la pregunta, por si acaso. Franco, Diego, Enrique. Ya, Chico Cibernético me dice, si es menos A, es negativo, para que aplicada a la función sea positivo, debe estar elevado por un par. Muy bien. Alguien más me dice, porque es una función que no es inyectiva, Santander 455. Hay varias formas de poder saber cuál es la respuesta correcta. Por si acaso. Entonces, fíjense que aquí, como A está en los naturales, menos A es negativo. Y B también está en los naturales, por lo tanto es un número positivo. Entonces, para que menos A se transforme en un número positivo, tengo que elevarlo a un número par. Podría ser A elevado a 2, menos A elevado a 2 sería mayor que 0, o menos A elevado a 4. Pero fíjense que en este caso tenemos solo exponentes impares. Y el único exponente que no es impar es este de aquí. Por lo tanto, por inspección o por descarte podríamos decir que es fácilmente la letra B, la respuesta correcta. Por otro lado, también lo que me decían por ahí, que la función no es inyectiva, porque hay dos números distintos, que es el menos A y el A, que me llevan a la misma imagen, a la B. Y como vimos delante, la función potencia cuando el exponente es impar es inyectiva, por lo tanto ahí al tiro se ve que el exponente debe ser par. ¿De acuerdo? Entonces la alternativa correcta era la letra B. ¿Sí? Vamos a ver una pregunta más y luego nos vamos a la pregunta de desafío, ¿ya? Entonces vamos aquí a ir a la siguiente pregunta, que esta me habla entonces de lo que estábamos hablando también delante, que dice, Juan tiene ahorrados 10.000 pesos en su cuenta, con un interés compuesto anual del 10%. Si no gira ni deposita dinero de esa cuenta, ¿cuánto dinero tendrá luego de 24 meses? ¿Cuánto creen ustedes que tendrá? Luego de 24 meses, si me dice que tiene un interés compuesto anual. Exacto, aquí podemos ocupar la fórmula. Fernanda MP dice aquí va la fórmula, sí. Entonces recordemos la fórmula, que alguien me diga la fórmula antes de escribirla yo. Recuerden que mientras más la ocupen, más se van a acordar de ella. Y en la PSU son poquitos ejercicios de estos, no sé si es más de uno en realidad. Entonces,
tienen que aprenderse la fórmula. Estoy esperando que alguien la diga. Chico cibernético me dice que es la C. La C. Ya. Entonces ahí está. Ahí me dijeron perfecto. Elevado a n. Entonces, como dije delante, vamos a identificar las variables. El capital inicial, en este caso, son 10.000 pesos. El capital, perdón, el interés. El interés, de nuevo, es un 10%, que lo tenemos que escribir así, o de esta forma que es simplificado. Y n, en este caso nos dicen que son 24 meses los que tienen que pasar, pero nos dicen que el interés es anual. Entonces, ¿cuántos años hay en 24 meses? Tenemos que identificar cuántos años hay en 24 meses. Perfecto. 2 años hay en 24 meses. Entonces simplemente ahora es reemplazar. Era 10.000, 1 más elevado a 2. Eso va a ser igual a 10.000, 11. Entonces, 10.000 nuevamente. Y 11 elevado a 2 es más fácil que 11 elevado a 4, ¿cierto? 121 dividido por 100 se van y me queda que es 12.100 pesos. ¿De acuerdo? Entonces la alternativa correcta tenían todos la razón, que era la C. Muy bien, chiquillos. ¿Se entendió? Esta era un poquito, o sea, como era igual que la anterior en realidad. La clase termina a las 8, por si acaso. Era muy fácil esta pregunta. Fíjense que simplemente tuvimos que reemplazar los datos en la ecuación de interés compuesto. Ay, de nuevo pasó lo mismo con mi cabeza, lo siento. Ahí sí. Vamos a explicar una última vez para irnos a la pregunta desafío, ¿ya? Tenemos la ecuación de interés compuesto en donde tengo un capital final, que es el capital al cabo de un periodo de n veces que se aplicó el interés. Un capital, voy a cambiar el color, perdón. Un capital inicial, que es el capital que la persona somete al interés compuesto en un comienzo. El interés, que es el porcentaje que se le aumenta la cantidad inicial, y n es los periodos o la cantidad de veces en el fondo que se aplica a este porcentaje, este interés, perdón. Entonces identificamos cada una de las variables. CO o C0 es 10.000 en este caso, que dice que Juan tiene ahorrados 10.000 pesos. Y el interés es un 10%, si se escribe el 10% y lo simplificamos y lo ponemos como un décimo. Y n es 2 en este caso porque me dice que son 24 meses. Y nos dicen que el interés es anual, por lo tanto, ¿cuántos años hay dentro de los 24 meses? 2, ¿cierto? Cn significa el capital al cabo de n periodos.
Entonces, luego de tener identificadas las variables, reemplazamos simplemente la fórmula, ¿sí? Y calculamos. En este caso, el cálculo era más fácil que, que el ejercicio de ejemplo que vimos delante. Y nos da como resultado que al cabo de 2 años van a haber 12.100 pesos. ¿Sí? Entonces, ahora, chiquillos, espero les haya quedado clara esta pregunta. Vamos a ir a la pregunta de desafío, gracias a la U mayor. Vamos a arreglar aquí. Ahí está. Entonces, la pregunta desafío. No. Ahí. Ahí está la pregunta de desafío, chiquillos. Dice, observa las siguientes gráficas de 3 funciones potencia en el plano cartesiano respecto a las funciones f de x, g de x y h de x. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1. Su representación algebraica es de la forma ax a la n, donde a es igual a 1 para cada función y n es par. 2. La función de mayor exponente es h de x. Y 3. F de menos 1 más g de 1 más h de menos 1 es igual a menos 1. Entonces, ¿cuál de esas tres o cuáles de esas tres es la alternativa correcta? Entonces los dejo un rato, chiquillos, para que la resuelvan. Ánimo, háganla con calma, tienen como 10 minutos, menos 5 minutos para resolverla. De ahí nos vemos. Chao.
Hola, hola chiquillos. Volvemos ahora a resolver la pregunta desafío. Vamos a sacar esto. Ahí sí. Entonces leamos la pregunta nuevamente. Dice, observa las representaciones gráficas de tres funciones potencia en el plano cartesiano respecto a las funciones f de x, g de x y h de x. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1. Su representación algebraica es de la forma ax elevado a n, donde a es igual a 1 para cada función y n es par. La función de mayor exponente es h de x. Y 3, f de menos 1 más g de 1 más h de menos 1 es igual a menos 1. He visto por ahí algunas respuestas, me dicen la C, hartos dicen la C, algunos dicen la A. Voy a cambiar el color. Respuesta definitiva, la C. Ya, antes de resolverla, tengo un anuncio. Dice, los espíritus emprendedores se centran en la solución, no en el problema. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Continuamos ahora con la resolución de la pregunta desafío, chiquillos. Esta era la publicidad. Entonces, la 1 dice, su representación algebraica es de la forma ax a la n, donde a es igual a 1 para cada función y n es par. Vamos analizando por parte esta afirmación porque nos dice muchas cosas. Uy. Entonces, primero nos dicen que la representación algebraica es de la forma ax a la n. Como nos dicen que son funciones potencia, entonces yo ya puedo asumir esta parte de aquí. Ahora, a igual a 1. ¿Cómo sé yo que la a es igual a 1 en estas funciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo puedo saber que el parámetro a vale 1? Para estas funciones. Ojo que aquí en el gráfico, además de la gráfica propiamente tal, nos dan un punto para las tres funciones. Un indicador, puede ser que las parábolas son hacia arriba. Si las parábolas fueran hacia abajo, a sería negativo. Por los puntos, perfecto. Como, por ejemplo, f de menos 1 es igual a 1, entonces yo sé que la x no está multiplicada por un número diferente de 1, porque si no, no me daría un 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de aquí es correcta. Y luego nos dicen que para cada función vale eso y además n es par. Entonces, como habíamos visto delante, cuando n era par, la función era una parábola. ¿De acuerdo? La gráfica de la función es una parábola. ¿Sí? Chicos, atentos a la resolución de esta pregunta porque había varios medios perdidos. Entonces, la opción 1 es correcta. ¿Sí? La función, después dice, la función de mayor exponente es h de x. Fíjense que h de x es la que está como más adentro, sus ramitas están más adentro y además abajo, fijémonos que es más cuadrada la parte donde está el vértice.
Entonces, ¿será correcto o no? A es 1, bueno, ya lo dije, porque si fuera distinto de 1, f de menos 1, por ejemplo, no me daría 1, me daría otro número. ¿De acuerdo? Entonces, bien, la alternativa 2, la opción 2, también es correcta, porque la gráfica de h de x es la que está más pegadita al eje y y además tiene en la parte del vértice más cuadrada. Por lo tanto, vimos delante, cuando estábamos viendo la variación de los parámetros, recuerden en la página que les di, que también, que pasaba esto, ¿de acuerdo? Entonces, la última. F de menos 1, ojo que aquí las tres parábolas tocan esos puntos, esos dos puntos que están ahí. Entonces, f de menos 1 es 1, voy a ponerlo acá abajo. G de 1 es 1 y h de menos 1 también es 1. Por lo tanto, esto es igual a 3, no es igual a menos 1. Por lo tanto, esta alternativa era incorrecta. Entonces, como la mayoría dijo, la alternativa correcta era la C. Esta pregunta, chiquillos, no está tan difícil, pero está un poquito larga de analizar nomás quizá. Esa puede ser su dificultad, pero tienen que recordar de qué manera se comporta la gráfica de la función potencia cuando n es par impar, cuando cuando además los exponentes van aumentando, disminuyendo, etc. ¿Sí? Ojo. Si a valiera 2, por ejemplo, pongamos acá un ladito, voy a poner un recuadro. Si a vale 2, entonces me queda, la representación va a ser, voy a borrar aquí. Me quedaría 2x a la n. Como n es par, y eso ya lo vimos que n es par porque estas gráficas son de una parábola, cuando x vale menos 1, me quedaría 2 por 1, y eso sería 2, no sería 1. Por eso que a no puede ser otro número que el 1. ¿De acuerdo? Ya, voy a explicar nuevamente la 3. F de menos 1, ojo que aquí hay dos puntos, el menos 1,1 y el 1,1. Y esos dos puntos pertenecen a las tres parábolas, ¿de acuerdo? A las tres. Entonces, f de menos 1 cuando x vale menos 1, f de menos 1 vale 1. Por eso que yo le puse el 1 acá. Simplemente lo saqué de estos puntos que hay acá abajo. ¿De acuerdo? G de 1 está aquí al otro lado. G de 1 vale 1, como me dice el puntito de acá. Y h de menos 1, nuevamente nos vamos al punto en el lado negativo. Y h de menos 1 también es 1, por lo tanto reemplazo el 1 ahí. Entonces 1 más 1 más 1 es 3, no es menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la alternativa 3 era incorrecta. Entonces solo 1 y 2 son correctas. ¿De acuerdo? Exacto. Se reemplazó por el valor que tenía f de menos 1, g de 1 y h de menos 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna última duda, chiquillos? Esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. El último rato para que me pregunten algo sobre esta pregunta. ¿Les costó mucho o no? ¿Estaba fácil? Habían hartas cosas que analizar nada más, pero el gráfico entrega toda la información necesaria.
Ya. Voy a explicar la última vez por qué A es igual a 1. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Si, como tenemos el punto menos 1,1, nosotros sabemos que el exponente es par, ¿cierto? Eso ya está muy claro. El exponente es par porque las gráficas son parábolas, ¿de acuerdo? Entonces, como el menos 1 va a estar elevado a un exponente par, yo voy a tener que a por menos 1 elevado a n, esto de aquí me va a dar 1, ¿de acuerdo? Entonces, como me va a quedar a por 1. Entonces, como yo quiero que acá me dé un 1, el resultado de esto tiene que ser un 1, por lo tanto, a no puede ser otra cosa que 1. ¿De acuerdo? Ojalá se haya entendido un poquitito más con esa última explicación. ¿Ya, chiquillos? Entonces, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Quería contarles que la próxima semana vamos a empezar con geometría. Ya vimos todo lo relacionado con funciones. Luego de geometría veremos probabilidades, pero eso ya es un poco en varias clases más, ¿sí? Así que ahora vamos a ver geometría en la próxima clase y esto fue lo último de funciones. ¿Ya, chiquillos? Entonces, que tengan una linda semana. Espero que hayan entendido la clase, que les haya gustado, que les haya servido sobre todo y que la pasen muy bien en la semana. Chao.